Buenas noches a todas, bienvenidas nuevamente a Una Joven Integral. Gracias por estar aquí, por sacar el espacio de poder escuchar acá juntas la palabra de Dios. El día de hoy vamos a continuar hablando sobre el tema de los dones de tipo oral. Nos van a estar compartiendo Maye y Dianita sobre este tema y vamos a hablar sobre la exhortación y hablar la palabra de Dios. Entonces esperamos que realmente sea un tiempo de mucha bendición, edificación y aprendizaje para todos. Adelante, chicas. Bueno, chicas, buenas. Bueno, como se estaba mencionando, el día de hoy vamos a continuar el tema que hemos estado estudiando, que es el ejerciendo mis dones y talentos. Pues todos estos días y todo, bueno, lo que va del mes y eso, hemos trabajado diferentes dones. Para el caso de hoy, vamos a hablar un poco sobre el don de exhortación y sobre el hablar la palabra de Dios. Bueno, antes de continuar, me gustaría, Dianita, si nos ayudas en oración para que el Señor sea guiando este momento. Sí, claro, vamos a ponernos en manos del Señor este tiempo y oremos. Gracias, Señor, por este hermoso tiempo que nos permites compartir juntas. Oramos para que en este tiempo sea de mucha edificación para todas, que podamos abrir nuestro corazón a ti, que podamos ser enseñadas, instruidas. Guíanos, por favor, en tu amor durante todo este tiempo. Danos palabras fáciles de expresar y trata con el corazón de cada una, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nación de gracias. Amén. Amén. Bueno, iniciando con el don de la exhortación y el hablar la palabra de Dios, cuando nosotros empezamos a investigar sobre este don, en primer lugar sobre la exhortación, encontrábamos que este se menciona en Romanos 12, del 6 al 8. No sé, Romanos 12 del 6 al 8 se están mencionando como los diferentes dones, etcétera. Y dentro de ese se menciona el don de la exhortación. Bueno, Romanos 12 del 6 al 8 dice de la siguiente manera. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Bueno, acá, pues estos dones que se menciona acá ya lo hemos ido trabajando poco a poco. En torno a la exhortación como tal, esta palabra nosotros buscamos como los sinónimos o a qué hace referencia y es precisamente no solamente a exhortar precisamente, sino a instar o alentar. ¿De dónde viene esta palabra? Esta palabra viene del griego, que es paráclesis. No sé si se pronuncia bien, pero como está escrita acá. Paráclesis, que hace referencia básicamente a eso, dar gozo o consolar. De hecho, la palabra, la traducción sería algo así como un llamado al lado de alguien. Entonces, básicamente es eso, traer a alguien o estar al lado de alguien de manera muy cerca a fin de instar o alentar o dar gozo o consolar. De hecho, es muy importante esta palabra de consolar porque la palabra paraclesis, paraclesis se relaciona mucho con otra que es paracleto. Paracleto que es básicamente un abogado, un consolador. Y cuando nosotros vemos en la palabra, el mismo Señor Jesucristo nos habla del Espíritu Santo como ese consolador. En Juan 14:16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces, eso que nos da consuelo o que nos alienta o que a veces nos exhorta, nos insta, nos acompaña, se puede relacionar como el Espíritu Santo. Pero también, pues ya acá en la parte de los creyentes, básicamente eso tiene un propósito específico. Y es el llamar a los creyentes a llevar a cabo una acción, que es lo que nosotros veíamos aquí. Si nosotros vemos, por ejemplo, el ejemplo de Pablo, Pablo en Romanos 12, 1 y 2, que también tengo por acá enseguida, él pues nos exhorta, o bueno, él exhorta o insta también a presentar
los cuerpos a Dios como sacrificio vivo. Entonces, todo esto es para poder conseguir la voluntad, para poder entender la voluntad de Dios, para poder comprenderla y conocerla, obviamente. Entonces, pues nos insta a realizar una acción. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, pues en el segundo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando nosotros cumplimos con lo que el Señor nos manda, podemos conocer la voluntad de Él. Entonces, a veces la exhortación se puede dar como en dos sentidos. En este caso, Él nos está mandando a cumplir algo o a realizar algo que deberíamos estar cumpliendo. Entonces, lo veíamos de esta forma, instar o alentar a realizar algo que se debería estar realizando, en este caso, presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo al Señor para conocer la buena voluntad de Él. Y la otra parte sería como dejar de hacer algo que no deberíamos estar haciendo. Entonces ahí es cuando vemos que de pronto vemos como no fue exhortado, es porque estaba realizando algo que no está de acuerdo a lo que el Señor manda. Nosotros tenemos una guía, una base, eh, que es la palabra del Señor y que es a través de ella que el Señor nos dice, hey, hijos míos, deben conducirse de esta forma, esto lo he dejado para que lo cumplan. ¿Ya? Pero a veces nosotros, pues estamos en este cuerpo de pecado, a veces nos queremos ir como por otra parte. Y ahí es donde a veces es lo que nosotros como el llamado de atención, pero más que el llamado de atención no es un regaño precisamente, sino que es confrontar con la palabra. Estás conduciéndote de acuerdo a lo que dice la palabra. Entonces, la exhortación como don es eso, el poder instar a otra persona, el poder alentar a otra persona, el poder consolar a otra persona para poder cumplir eh, poder cumplir el propósito del Señor y para que realice, o pues en dado caso que se esté conduciendo como no debería, poder volver al Señor. Entonces, en ese sentido, se puede decir que el propósito de este don es el de llamar a los creyentes a acercarse más al Señor. Y cuando nosotros nos acercamos más al Señor, hacemos lo que Él quiere que hagamos, cumplimos su voluntad y su propósito, o dejamos de hacer cosas que de pronto no, estamos realizando y el Señor dice, esto no debe realizarse de esta forma, o esto no debería estar haciéndolo. Entonces, por medio de las personas que tienen ese don, nos acercamos y cumplimos el propósito de Dios. Además de esto, pues, obviamente, las personas que tienen el don de exhortación ayudan a los creyentes y a sí mismos también a estar en una comunión con el Señor, una comunión diaria. Y esto lo que sirve es como para fortalecer, porque pues la exhortación se puede entender también como una aplicación práctica de la Biblia, o sea, de la palabra del Señor. ¿En qué sentido? La exhortación, como yo decía, a veces es un llamado de atención, no es un regaño, es un llamado de atención, es confrontar con la palabra, instarnos, animarnos. A veces nosotros, no, es que yo no quiero participar o es que el servicio para mí es muy complicado, entonces, mira, el Señor nos manda. Entonces, con la misma palabra, confrontando con la misma palabra. Y la misma palabra es la que nos va a dar dirección. Entonces, bueno, eso sería como una introducción de qué es la exhortación. Y ahora podemos entender por qué la exhortación es importante para la iglesia, porque el don de la exhortación es importante para la iglesia. Anita. Bueno, ahora continuamos. ¿Por qué es importante este don para la iglesia? Entonces, en primera medida, veíamos que para que la iglesia se conduzca de acuerdo a lo que el Señor manda, en Proverbios 11:14 nos dice que donde hay dirección sabia caerá donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Entonces, este versículo primeramente nos está diciendo que pues todos necesitamos liderazgo y orientación, ¿verdad? Y las personas que están en el liderazgo pues deben tener esa capacidad de dar consejos sabios.
Y también que es de gran estima, de gran valor y de seguridad la multitud de consejeros, porque esto nos puede ayudar en muchas situaciones, ese aporte, esos consejos pues nos pueden ayudar a tomar decisiones, a tomar buenas decisiones. Y también dice que traen seguridad. Entonces, por este punto es importante este don. Y también vemos en Timoteo que para, para hacer testimonio, para que otros conozcan, otras personas conozcan y se acerquen a Dios, y como consecuencia dar gloria a Dios, vemos en 2 de Timoteo 2:14, dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Entonces, aquí nos está diciendo algo muy importante. El encargo de Pablo para Timoteo era, ¿cierto? Predicar, ¿cierto? Aquí está predicar, pero es la exhortación, lo que está diciendo es que el contender o tal vez discutir sobre ideologías o con palabras con otras personas no es nada provechoso. En otras versiones dice que no es nada útil, y lo que trae es perdición a los oyentes. O sea que hay una consecuencia muy grave a causa de nuestra mala conducta o mal testimonio. Se pueden perder almas, y esto es algo súper grande, ¿cierto? La pérdida es mucho mayor. Entonces es importante para dar testimonio a los demás, y que por medio de nuestro testimonio otros puedan acercarse a Dios. La siguiente. También dice acá que pues el propósito de todo esto es mantener la santidad dentro de la iglesia, ¿cierto? El Señor nos santifica a través de su palabra. Y el Señor Jesús dice en una ocasión que santifícalos en tu verdad, ¿verdad? Porque tu palabra es verdad. Entonces, a través de la palabra de Dios, nosotros somos santificados. A medida que nosotros nos acercamos más a Él, somos santificados. Entonces, esto es de gran importancia. Bueno, ahora vamos a la parte práctica del ejercicio del don. Características de la exhortación. Bueno, nosotros sacamos estos 4 puntos como fundamentales o esenciales para las personas que tienen este don o ejercitan este don. Y como primera medida vemos que es importante, que es necesaria la sabiduría. En Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y el 17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, la palabra de Cristo debe morar en cada uno de los creyentes. Esto nos dice acá este versículo. El nuevo hombre que camina en la palabra de Dios, también dice que adora al Señor, alaba al Señor junto con otros creyentes. Entonces, la sabiduría es necesaria, y aquí dice que debe tenerla. También encontramos la paciencia y doctrina. Paciencia y doctrina la vemos juntas en un mismo pasaje en 2 de Timoteo 4:2.
Nos dice Timoteo del versículo 2 que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, aquí Pablo está instando, exhortando a Timoteo lo que debe hacer, que es predicar. Y ese mandato que debía cumplir Timoteo no solamente era por predicar, no, sino que también dice que debería hacerlo dentro y fuera de tiempo. Él debería estar preparado en todo momento y su enfoque debería estar en la palabra del Señor. En muchas situaciones es cierto, o es predicador, bueno, Timoteo, que tenía esta misión de podría enfrentarse de pronto en situaciones difíciles o podría ser fáciles en el momento de enseñar, pues entonces eso quiere decir hacerlo en tiempo y fuera de tiempo. Tal vez cuando sea sencillo, cuando sea difícil, debería hacerlo y estar preparado siempre. Y con doctrina, o sea, el enfoque de Pablo siempre en todas las cartas y de manera especial aquí, él dice que debería enfocarse en la palabra de Dios, ¿cierto? Y, y pues con el propósito de llevar esa palabra a la vida de las personas. Entonces, de esa manera, eso es una característica bien especial, importante de este don. Y el amor, que no solamente pues para este don es fundamental, pues para todos los dones, ejercerlo con amor. En Romanos 12:9 dice, el amor se hace sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Entonces, esta característica pues súper principal para ejercerlo, lo encontramos también. Es algo principal para ejercer todo el servicio a que somos llamados los creyentes. En Galatas también nos recuerda que debemos servirnos por amor los unos a los otros. Entonces, estamos llamados al servicio, pero hacerlo no solo con sabiduría, paciencia, doctrina, sino con amor. Bueno, en ese mismo sentido nosotros encontrábamos como la otra parte del ejercicio del don y es ya como la realización del mismo, o sea, la aplicación del mismo. Y nosotros destacábamos dos palabras, y era el tacto y el cuidado. Cuando nosotros estábamos como estudiando para poder compartir el día de hoy, yo hablé como con varias hermanas ya adultas de bastante tiempo, maestras, algunas no, o sea, diferentes personas. Y me gustaba mucho porque a veces desde la experiencia nosotros podemos comprender un poco más cómo puede afectar o cómo puede ayudar este don y cómo a veces las personas pueden notar o sí pueden conocer que tienen este don. Cuando yo hablaba con ellas me hablaban de que a veces este don es muy de cuidado, porque es que el don de la exhortación puede ayudar a edificar y a veces volver al camino del Señor, o puede destruir también si no se aplica de manera adecuada. Entonces, ¿por qué se tienen que tener en cuenta estas dos palabritas, tacto y cuidado? Porque nosotros tenemos, o sea, si por ejemplo yo tengo el don de exhortación, yo tengo que saber cómo afrontar a la persona con la palabra, pero que no me lleve al otro extremo en que la persona no se sienta confrontada por la palabra, sino juzgada por mí. Entonces ahí es donde yo, no significa que voy a alcahuetear de pronto si hizo algo malo o alguna cosa así, sino que tengo que tener ese cuidado porque tengamos presente que estamos tratando con personas, con hermanos en Cristo o con hermanas en Cristo, o con personas que hemos visto toda nuestra vida. Entonces, o personas que pueden estar pasando por dificultades, por pruebas, entre otras cosas. Entonces,
cómo el ejercicio de este don es algo supremamente delicado porque puede ayudar o a acercar o a alejar más. Entonces, en ese sentido veía en 1 de Tesalonicenses 2:11, que dice, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. 11 y 12. En esta parte yo veía mucho como esa relación estrecha entre un padre y un hijo. Pues los que somos hijos sabemos que a veces nuestros padres nos han llamado la atención por algo o a veces han venido a nosotros a darnos consejos porque han visto que estamos realizando cosas que no son o han visto un potencial en nosotros que de pronto nosotros no nos atrevemos. Entonces, siempre el hecho de que ese lazo que existe, esa relación tan estrecha, eh, que nosotros podamos sentirnos confiados a que si pasó algo, yo estoy pasando por una prueba o algo, pueda acercarme a esa persona. ¿Ya? Y saber que esa persona no va a venir a juzgarme, pero sí me va a confrontar, porque es lo que nosotros a veces necesitamos. El problema es que si nosotros vamos hacia la persona, porque creemos que nos va a exhortar o algo así, termina en lugar de no, pues no apoyarnos, sino pues en lugar de decirnos las cosas como son, digamos que termina alcahueteándome lo que yo estoy haciendo mal. Entonces ahí pues me voy a ir por donde no es. Y si al contrario me es tan tajante que no se centra en que sea la palabra del Señor la que me corrija, sino que es la palabra de Él, pues ahí también es algo como de mucho cuidado. Pero precisamente el hecho de comprender esa relación de padre e hijo, eh, creo que hace que el ejercicio del don sea un poco más, pues no fácil, pero sí un poco más ameno, que de pronto sentir que nosotros estamos, no sé, regañando a alguien. Entonces, en el ejercicio del don es muy importante el cuidado de cómo se realizan, cómo se aplica, cómo se hace. Y pues lo otro que veíamos es que la exhortación es desde el ejemplo. No sé si alguno me puede colaborar con Santiago 2, 15 y 16, por favor, para ir buscando el otro. Santiago 2, 15 y 16. Voy a ir buscando el otro. En todo el tiempo. Bueno, dice así, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Gracias. Bueno, sí, ahí veíamos el ejemplo. En este caso están aplicándolo más como a la parte del servicio y eso, pero en realidad eso se aplica a absolutamente todo. Porque dice, ¿cómo voy a decir yo, en este caso decían, ¿cómo voy a decir si una persona está en necesidad? Sí, mira, el Señor proveerá y ya, y yo tengo la posibilidad de apoyarlo y no lo hago. En el caso del el ejercicio del don, de la exhortación, es lo mismo. No tiene sentido de que yo venga a una persona y le diga, no, mira, tú estás haciendo esto mal, esto, no sé qué, o no, tú tienes que orar más, tú tienes que estudiar más la palabra, pero yo no oro y yo no estudio la palabra, yo, como dicen por ahí, soy dominguera, nada más leo la palabra, la Biblia los domingos. Entonces, ¿con qué sentido? Pues también dicen como autoridad, pero ¿con qué sentido voy a decirle yo a una persona, ora más si yo no estoy orando? Acércate más al Señor si yo no me estoy acercando al Señor. No, no sé, digamos que la persona tiene un problema con, no sé, alcohol, alguna cosa. No tomes esto porque esto es malo, pero me ve a mí escuchando música que no es adecuada o asistiendo a lugares que no son adecuados. Entonces, si yo estoy en la capacidad bueno, si yo creo tener la capacidad de exhortar a una persona, tengo que trabajar primero en mí mismo, o sea, ser desde el ejemplo. Y la otra parte que veíamos, o sea, en el ejemplo nosotros trabajamos mucho porque, pues, un momento, trabajamos mucho lo del ejemplo
porque creo que es la base de este don. O sea, cuando hablaba con uno de los ancianos, me decía de que las personas que tienen el don de exhortación, cuando hablan con alguien y los exhortan, el mensaje les queda. Pero uno tiene que decir, o sea, y desde la parte como persona, yo digo, sí, okay, o sea, a mí el mensaje me va a quedar porque yo estoy viendo en esa persona un ejemplo. Pero es muy raro que a mí me quede un mensaje si yo veo que esa persona es igual o peor que yo. Entonces, a veces debemos trabajar mucho nuestro testimonio, que de hecho también es una de las bases y de la importancia que tiene esto para la iglesia. Desde el testimonio nosotros trabajamos y decimos muchas cosas. Y pues la otra parte que veíamos era el tacto, que en Gálatas 6:1 nos dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, con lo del tacto, nosotros veíamos mucho el ponernos en el lugar de la persona. O sea, cuando nosotros hablamos con la verdad en todo momento, o sea, no va a ser nuestras palabras, sino la palabra del Señor. Y cuando exhortamos a otra persona, también tenemos que ponernos en el lugar de él. ¿En qué sentido? ¿Qué pasa si a mí me hablan como yo le estoy hablando a esa persona? ¿Me voy a acercar o me voy a alejar? Entonces, ahí es cuando yo puedo decir, realmente estas palabras le van a servir o no creo que estas palabras le vayan a servir. Y pues también es que ahí nosotros vemos un interés real en realizar la acción de la exhortación. O sea, si nosotros realmente lo hacemos por un amor a nuestro prójimo, porque queremos un cambio provechoso para él y provechoso para su vida con el Señor y provechoso para la iglesia. El tercer punto que encontrábamos nosotros era el del tacto. Y pues de lo que estábamos hablando en Gálatas 6:1, hablaba sobre esa importancia de nosotros ponernos en el lugar de las otras personas. Y si realmente nosotros creemos que las palabras que le vamos a decir a esa persona, si nos las dijeran a nosotros, nos serviría acercarnos más o nos serviría como a alejarnos en lugar de acercarnos, pues. Entonces, también lo que mencionábamos antes de que se cortara un poco la grabación era que eh, hay veces que nosotros no vamos a estar en la capacidad de soltar a otra persona. Sin embargo, si nosotros realmente queremos a nuestros hermanos en Cristo y vemos que no están haciendo algo como se debería o vemos que de pronto hay otras cosas que debería estar haciendo y no lo está haciendo, y nosotros decimos, bueno, voy a hablar con un anciano para que pues pueda hablar, si realmente yo, cuál es mi propósito o mi interés en hablar con esa persona, en hablar con ese anciano. Si realmente es porque quiero que haya un cambio en esa persona, porque quiero que esa persona crezca, o solamente es por como, ay, para que lo regañe o alguna cosa. Entonces nosotros tenemos que analizar muy bien eso. Cuando tenemos el don de la exhortación, tenemos que ponernos en el lugar del otro para ver cómo funcionaría si me lo dijeran a mí. Pero también si no estamos en la capacidad de exhortar a esa persona, y considero que hablar con un anciano es lo más adecuado, que pues casi siempre es así, ¿cómo le voy a decir a esa persona, bueno, a mi anciano, para que hable con esa persona? Si lo estoy haciendo, ¿con qué interés lo estoy haciendo? Entonces veíamos esos tres elementos en el ejercicio del don. Y ahora sí, como, eh, como los espacios o como la realización sí, de la exhortación. Entonces, eh, la exhortación, como nosotros veíamos, es esa aplicación práctica de la palabra de Dios. Entonces, nosotros veíamos estos dos puntos. Dianita. Bueno, encontramos esta forma práctica de ejercerlo en la carta de Tito. Pablo le encarga a Tito hacer varias cosas. Entre esas, aparte de establecer ancianos, también le da unas formas en que debe establecer un orden. Y dice en el Tito capítulo 2 del versículo 3 al 5, dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos,
a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces vemos que a las mujeres ancianas, dice que Pablo debe animar o instar a estas mujeres ancianas a que enseñen a las más jóvenes, varias cosas. El tema del hogar, el tema de la familia, también habla aquí del tema de su conducta, de cómo deben, ciertas actitudes, el ser prudentes, sujetas a sus esposos. Entonces, vemos que el Señor puede usar la sabiduría de las mujeres más ancianas, mayores, mujeres más mayores que nosotras, las puede usar en su sabiduría y con su experiencia para enseñarnos e instarnos a las más jóvenes. Y también vemos el ejemplo de Timoteo. Bueno, este versículo lo veremos más adelante. Que nosotros los jóvenes debemos ser ejemplo a todos los creyentes, ¿cierto? En toda nuestra manera de vivir, en nuestra conducta, en todo nuestro andar, nuestra fe, todo lo que hagamos, debe ser de ejemplo a los demás. Entonces, este es un ejemplo práctico que encontramos en las escrituras por medio de Tito, de cómo se puede ejercer eh, este don. Bueno, nosotros por lo menos con el ejemplo de Tito veíamos que realmente nuestra juventud no es una excusa para decir, ah, es que yo no puedo despertar porque yo soy joven. Es complicado porque, como le decía, es desde el ejemplo. Y pues nosotros siempre nos mandan a que precisamente eso, o sea, nadie tenga en poco tu juventud, que tu juventud no sea una excusa para que vengan y te digan como, no, tú no tienes esa capacidad, tú no puedes, tú no, si yo estoy tratando desde el ejemplo y si mi ejemplo está apto, puedo realmente realizar esa exhortación. O sea, no hay un espacio, o sea, yo puedo, digamos, estoy, no sé, con una amistad con otro joven o algo así, pero si mi ejemplo, si analizando ya, si mi ejemplo está apto, realmente puedo realizar esa exhortación. Ahora bien, otra de las cosas que veíamos no era como tal un elemento, un requisito para la exhortación, sino que es más como un complemento, pero no solamente para el don de la exhortación, sino para todos los dones. Y era que nosotros veíamos ¿cómo llamarlo así? Como un apoyo, como un acompañamiento, pero nosotros lo veíamos también entre fases. ¿Qué pasa? Que si la exhortación, como bien le decíamos, un llamado a alguien, instar o animar o alentar, también es importante estos tres elementos. El principal es la oración. O sea, ¿quién me colabora con Mateo 26:41, porfa? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Bueno, creo que aquí está como uno de los elementos principales de la importancia de la oración y es eso precisamente para no caer en tentación. Entonces, hay veces que la exhortación es porque se está realizando un acto que no debería. No sé, pongamos un ejemplo, una persona está, el Señor nos manda de pronto a no embriagarnos y esa persona está, no sé, con un problema de alcohol y entonces digamos que es algo con lo que con lo que está luchando. Entonces, la oración es importante para todos los servicios y para realmente todo aspecto de nuestra vida. La oración es lo principal. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ora una persona es algo fuerte, pero como la oración, como digo, es como una espada, es algo que, o sea, tiene un potencial y una fuerza que uno a veces no dimensiona. Cuanto más personas oren de verdad, de corazón, por algo, más, creo que más fácil a veces es que el Señor responda. Significa que si una sola persona ora, el Señor no va a responder, no, obviamente que no, sino que cuando a veces podemos contar también
con otra persona que ore por nosotros, por esas luchas que tenemos, a veces nosotros mismos nos podemos sentir como más calmados, porque sabemos que el Señor nos está escuchando en todo momento. Entonces, esa parte de la oración, si estamos pasando por algo, o si a veces ni siquiera es que estemos pasando por algo, sino que de pronto eh, el Señor nos está llamando a hacer algo y nosotros de pronto estamos como un poco indecisos o nerviosos, porque a veces puede pasar. Y también nosotros, bueno, también ahí vemos que es para alejarnos del pecado. A veces puede que estamos en una situación que necesitamos ese apoyo. Y de hecho en Santiago 5:16, ahí no lo puse, pero Santiago 5:16 dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados le serán perdonados. O sea, y el 16, no es el 15, perdón, y el 16 dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Esa última parte me gusta bastante, porque es cuando nosotros hablamos genuinamente con el Señor. Esa oración realmente es el medio por el cual nosotros conversamos. Y una conversación, como siempre hemos visto, es bilateral. Hay una respuesta. Hay dos individuos teniendo, o sea, hay una reacción, hay una respuesta. Y a veces es sí, a veces es no, y a veces espera, pero el Señor siempre responde. Y la otra parte que veíamos es la acción. Como nosotros hemos visto a lo largo de pues, varios temas que hemos estudiado, aparte de los dones, la fe es acción. Y cuando nosotros realmente nos preocupamos por alguien, tiene que haber un acompañamiento. A veces las personas se pueden sentir solas porque no, simplemente me dijeron esto y ya, no pasó más nada, no veo una preocupación genuina, entonces a veces también, bueno, que eso está un poco más vinculado a lo del pastoreo y eso, pero nosotros también podemos preocuparnos por esa persona, ven acá, ¿qué te está sucediendo? Hablemos, ¿quieres que ore? Hagamos un estudio, etcétera, un acompañamiento. Y pues acá ponía Santiago 2:15 y 16, que pues ya lo leímos, que es para una coherencia entre lo que nosotros decimos, entre lo que nosotros pensamos, entre lo que nosotros creemos y lo que nosotros hacemos. Debe haber una coherencia entre esos tres elementos. Y finalmente, pero no menos importante, de hecho es lo más importante, la palabra, el apoyo bíblico. En segunda de Timoteo 3:16 y 17, lo tengo aquí enseguida, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo que nosotros veíamos es que eso es lo principal en la exhortación, confrontar con la palabra. Y es que solamente la palabra, el mismo Señor a través de su palabra, es el que nos va a corregir, es el que nos va a guiar, a instruir. ¿Y por qué es importante la palabra? Porque la palabra nos da dirección, que es como cuál es el camino a seguir, cómo hacemos. Y lo otro es que la palabra nos instruye, nos guía hacia discernir y nos da discernimiento sobre lo que viene del Señor y lo que no es del Señor. Entonces ahí también, a partir de eso, podemos tener una corrección de nuestras acciones, en dado caso que sea algo que no debamos estar haciendo, o de un apoyo para empezar a hacer lo que el Señor nos manda, fortalecernos en la palabra, fortalecernos en la oración, fortalecernos en su gracia. Entonces, hay otro versículo, creo que ahí se aparece, Salmo 119:105, porfa, ¿quién me colabora? Salmo 119, 19. 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Bueno, Dice, creo que ahí está muy claro. La palabra del Señor es esa lamparita que va alumbrando nuestro camino. Eh, había un coro, y me acuerdo de niña, que decía precisamente ese versículo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
el Dios de paz siempre me guarda, y repetía, lámpara es a mis pies tu palabra. Creo que eso es algo que nosotros a veces podemos como dar por sentado, pero sí, el Señor es el que nos guía. Y el ejercicio del don, el aplicarlo, el tener ese acompañamiento de otras personas y confrontar con la palabra. Todo es con la palabra, no van a ser palabras nuestras, van a ser la misma palabra del Señor. Entonces, ahí nosotros empezamos a notar la importancia de la palabra, obviamente. Y bueno, para ya estar casi finalizando, vamos a hablar un poco sobre el hablar de la palabra de Dios. En primera de Pedro 4:11, de hecho acá está el versículo, dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, eh, conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cuando nosotros hablábamos o buscábamos sobre el hablar, precisamente el hablar la palabra de Dios, no hay un concepto específico, pero nosotros encontramos como estos 4 elementos. De hecho, esta es la definición de la RAE. Bíblicamente no encontramos como la definición, pero la definición de la RAE pasa algo interesante. En la definición de la RAE, los sinónimos que aparecen son comunicar, expresar, decir y anunciar. Y cuando nosotros buscábamos el hablar y utilizábamos ese versículo base, lo veíamos como en las diferentes versiones, sucede algo. El hablar, por ejemplo, en esa primera partecita donde mencionan que si se habla, sea conforme a la palabra de Dios, en las diferentes versiones dice así. En la NBI dice, el que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. En la de Dios habla hoy dice, cuando alguien hable, sean sus palabras como palabras de Dios. En la de lenguaje actual dice, si alguno sabe hablar bien, que anuncie el mensaje de Dios. Y en la Reina Valera contemporánea dice, cuando alguno hable, hágalo ciñéndose a la palabra de Dios. Y a nosotros nos pasaba algo interesante, es que la RAE dice como, bueno, te da como los sinónimos y eso, pero también te dice como unas especificaciones. Y cuando veíamos esas especificaciones decían como, si es en voz alta, se trata de gritar o de exclamar. Si es en voz baja, es de susurrar o murmurar muy bajito. Si es con dificultad, estamos hablando de tartamudear o de trabarse. Pero ¿qué pasa aquí? El Señor nos dice, eh, si alguno sabe hablar bien, no significa que de pronto va a ser en nuestra oralidad, puede que yo me enrede hablando un poquito, pero si yo estoy hablando bien, estoy hablando la palabra verdadera, o sea, aquí hace referencia a esa verdad. Entonces, si alguno sabe hablar bien, o sea, si yo realmente, Dios me dio esta capacidad para hablar la palabra de Él, voy a anunciar ese mensaje del Señor, porque es el propósito último. De hecho, aquí mismo en la Reina Valera dice, para dar gloria a Dios, para dar la gloria. Y el hablar, nosotros acá lo vinculábamos de pronto a algo más personal, porque pues el hablar, la palabra de Dios puede enfocarse tanto en pues enseñar, evangelizar, incluso exhortar, entre otras cosas. Pero que nosotros lo veíamos de pronto desde una parte como más personal, ya no es como tanto un espacio público. Y cuando veíamos eso de compartir, a veces compartimos nuestro testimonio, no tiene que ser como un gran escenario ni eso, es con nuestra amiga, con nuestro amigo, con nuestros papás. Porque el Señor dice, si alguno habla, o cuando alguien hable, que sean las palabras suyas como las del Señor. No vamos a decir mentiras, vamos a hablar la palabra del Señor. Voy a dar mi testimonio. Y a mí me gusta mucho algo que escuché hace mucho tiempo, y era que a veces nosotros vamos a ser la única Biblia a la que se acerquen muchos de los que conocemos. Y entonces ahí explica de que nuestro testimonio tiene que reflejar al Señor, nuestra conducta, nuestras palabras, todo, que sean para edificación y no para destrucción. Entonces, ya para finalizar. Bueno, ahora vamos a continuar viendo algunos enfoques que nosotros le dimos al hablar. Entonces empezamos o veíamos varios puntos y bueno, encontramos que el hablar, viéndolo más personalizado unos con otros, pues lo podemos, digamos, poner en práctica de alguna forma al dar aliento. Al dar aliento,
Este versículo de Tesalonicenses 4:18 dice: por tanto, alentad los unos a los otros con estas palabras. Aquí nos viene hablando acerca de la esperanza que nosotros los creyentes tenemos acerca de la venida de Cristo. Entonces, aquí al finalizar este capítulo, Pablo nos dice, aliéntense unos a los otros con estas palabras, ¿sí? Acerca de la esperanza de esa venida de Cristo que tenemos en nuestras vidas. Puede ser de ánimo, aliento para unos para los otros. También vemos el dar ánimo, pero de esta manera, más adelantico, ahí mismo en el siguiente capítulo, Pablo dice: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces aquí Pablo es interesante que nos dice que nosotros nos está llamando a dar ánimo, no a recibirlo. Sí, también lo recibimos, pero nos está mandando a dar ánimo, a enfocarnos, y es realmente un verdadero privilegio que nosotros podamos hacer eso. Entre nosotros mismos, en la comunión que tenemos como creyentes, el poder animarnos unos a los otros. Debe ser un verdadero privilegio. Y si lo vemos así, y si cada uno de nosotros nos diéramos ánimo unos a los otros, pues todos los creyentes estarían animados, ¿verdad? Entonces es este punto súper importante. Y también veíamos el, el hablar verdad, el hablar la verdad. Entonces en Efesios 4:15 me pueden acompañar a este versículo. Nos habla de seguir la verdad. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El 25 dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y el 29 dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los creyentes. Entonces aquí nos dice que nosotros en la palabra de todo creyente no debe haber mentiras, no debe haber lugar para mentirnos unos a los otros, sino al contrario, debemos reflejar la verdad en nuestras palabras, con lo que decimos, la manera como nos expresamos y nos dirigimos a los demás. En todo deben ser palabras de verdad. Debe abundar en nosotros en gran manera. Y no solamente con los creyentes, sino con todas las personas con las que nos relacionamos, inconversos. Porque, como veíamos, hablamos y Maye enfatizaba mucho, se trata de nuestro testimonio con nuestro ejemplo, es que podemos hacer que otros puedan llegar a Cristo, al Señor también, a través de nuestra vida, de nuestras palabras. Y la verdad debe estar ceñida en nosotros en todo momento. Y también veíamos un ejemplo bíblico. Veíamos, tomábamos y reflexionábamos sobre Filemón. Filemón, capítulo 1. En el versículo 7 dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Entonces, vemos a Filemón, gran amigo, compañero de Pablo, de la manera como se expresa. Pablo en los versículos anteriores
da gracias por la vida y testimonio de Filemón. Y también, y aquí está diciendo que es de gran gozo, se alegra mucho el saber de que a través de la vida, de la fe y el amor que Filemón estaba reflejando, aquí se refiere a los santos, a los creyentes, dice que han sido confortados en los corazones de los santos. Entonces es interesante pensar que nosotros, con nuestra vida, este, con la misma fe que profesamos, el testificar con nuestra vida a los demás, ¿cierto? Acerca de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, nosotros al primeramente entenderlo nosotros, eso se va a ver, lo van a reflejar, a ver reflejado los demás. Entonces, nos pareció pues muy hermoso y por eso quisimos resaltar a Filemón para que lo podamos también, podamos así como él ser ejemplo. Y finalizamos con 1 Timoteo 4:12, ese versículo tan conocido por todos. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces, eh, Pablo dice que ninguno nos menosprecie por ser joven, que ninguno nos tenga en poco por nuestra corta edad. Bueno, a los que somos jovencitos, sino que al contrario podamos ser ejemplo a todos los creyentes en nuestras palabras, en nuestra manera de conducirnos, de hablar, ¿verdad? Tomar decisiones, de muchas maneras nosotros podamos ser ejemplos. Entonces, de esta manera nosotros eh, finalizamos este enfoque acerca de estos dones y esperamos que haya sido de gran edificación para todas. Sí, bueno, como decía Dineta, bueno, ya finalizando, realmente nos gustaría instar a las jóvenes que están acá en la reunión y pues a las personas que van a ver después el video, a que nuestra juventud no sea una excusa para no servir al Señor, que nuestra juventud no sea una excusa para que nuestro comportamiento de que hablar para mal en lugar de hablar para bien. O sea, el mismo nos manda que nuestra juventud no sea una excusa, sino que nosotros seamos ejemplo. Y ejemplo, o sea, los creyentes en esto, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Entonces, que realmente seamos ejemplo y no una excusa. Entonces, eh, como hay una parte que decían que, no me acuerdo bien en qué parte está, pero hablaban de que hay veces que van a hablar de nosotros, pero que hablen de nosotros, primero que sea mentira si son cosas malas, y si no, que hablen de nosotros por ser un ejemplo. Entonces, eso es lo que les invitamos a reflexionar y pues espero que realmente sean estas palabras de edificación que el Señor haya sido tocando sus corazones. Entonces, ahora sí, muchas gracias chicas por todo el tiempo.